dijo Lito, dar el cierre, pero no porque quede poco, nos quedan tres temas específicos, o tres partes de la materia, y bueno, con la ayuda del Señor vamos a abordarlas todas en esta noche. Entonces, como venimos haciendo, vamos a compartir pantalla. Acá tenemos el tema con el que vamos a continuar. El estudio número 5, el punto número 5, el tema número 5, la música en la iglesia. Bueno, eh, arranquemos viendo un poquito este tema de la música en la iglesia. Primero diciendo que la música es algo que Dios aprecia. ¿Sí? Yo creo que es importante remarcar esta realidad. Dios ordena a Moisés a escribir un cántico y enseñarlo a Israel, Deuteronomio 31. Él pone en la boca de David un cántico nuevo, Salmo 43. Inspira a los salmistas a cantarle a él, porque recordemos que los salmos como tal son palabra de Dios y fueron por consiguiente inspirados por él. Entonces tenemos a Dios siendo autor, compositor de preciosas piezas musicales. Luego tenemos la recomendación de Santiago, capítulo 5, verso 13, que la hemos leído, acerca de expresar la alegría por medio del cántico. Entonces, la música termina siendo un medio de expresión y de comunicación. El tema está en el lugar que nosotros le damos en la iglesia, el espacio que la misma tiene dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las funciones que tiene la música. Las funciones que tiene la música dentro de la asamblea y las funciones que también encontramos en la palabra de Dios. El primer punto, alabanza y agradecimiento. Bien, eh, entre los objetivos que perseguía la música en la práctica cúltica o en la práctica litúrgica del pueblo de Israel, la alabanza y el agradecimiento fue el primer objetivo. Los salmos invitan a cantar a Dios. Es más, tenemos el cierre de los salmos que nos dice el Salmo 150, el último cántico: alaben a Dios, alabe a Dios toda la tierra, alábenlo por sus proezas, alábenlo en la magnificencia de su nombre, alábenlo en el santo templo, y después empieza con salterio, con arpa, y nos expresa todo. Hay un mandato constante, porque está en imperativo, de alabar al Señor. Y además Dios se complace cuando nosotros ofrecemos un sacrificio de alabanza. Cuando cantamos, entonces involucramos la mayor parte de nuestro ser, ya que estamos utilizando muchísimos procesos en nuestro intelecto, en nuestro cerebro, que forman parte de esto que nosotros terminamos viendo como la alabanza y el canto, de funciones intelectuales, funciones o cuestiones emocionales que se meten en el medio. Hasta nuestro mismo cuerpo reacciona, porque vimos, y quizá en la primera clase remarcamos un poquito más, esto de los efectos que tiene la música sobre la persona. Y sacando un poquito el tema bíblico y la cuestión puntual de las funciones de la música en la iglesia, es muy común que haya ciertos ritmos que se nos peguen o que generen cierto movimiento. Y no hablo de salir a mover la cadera, sino que es muy común que haya ciertos ritmos que tengan eh, ciertos tiempos específicos que nos terminan haciendo mover un bracito, mover una mano, golpear el dedo, marcar el ritmo. Es muy común, es más, nosotros somos cordobeses y quizá hay una música acá que es muy común y que puede que a alguno le guste, que genera cierto tipo de reacción en la persona. Entonces la música en toda su faceta y en toda su expresión termina teniendo un impacto en nosotros. Entonces, al ser una práctica que incluye mucho de lo que nosotros somos, es importante que se haga conciencia. Este punto me gustaría remarcar. En Efesios 5:19 se nos dice de que cantar alabanzas es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces debemos ser muy cuidadosos a lo que nosotros llamamos alabanza. Alabanza no es expresar cualquier tipo de cántico, alabanza no es escuchar cualquier canción, incluso aunque tenga contenido espiritual, incluso aunque sea una canción de la iglesia. No porque estemos cantando algo que se canta en la iglesia o que cantan los creyentes,
estamos nosotros expresando alabanzas y entendiendo alabanzas en sí como aquella ofrenda, aquel sacrificio que nosotros entregamos a Dios para exaltar su nombre. No cualquier cántico lo es. Entonces, una de las funciones de la música en la iglesia es esta: alabanza y agradecimiento. Luego vamos a ver si lo hacemos o no lo hacemos bien, pero es importante que entendamos esta función específica, que es la que prima, es la que realmente prima. Nosotros, en la estructura de nuestras reuniones es muy común que iniciemos con un tiempo de alabanza, porque entendemos que previo a recibir de parte de Dios aquella instrucción que el Señor nos dejó en su palabra y que un instrumento nos va a compartir, es bueno ofrendarle a Él, darle a Él gloria, exaltar su nombre, alabarle y agradecerle por lo mucho que Él ha hecho. Entonces quizá es una de las principales funciones que encontramos en la música practicada en la iglesia, pero no queda solo ahí, sino que lo hemos leído, quizá más en Efesios y en otra de las cartas paulinas, pero el segundo punto es la música para la edificación. Por medio del cántico, entonces, podemos exhortarnos, podemos enseñar, podemos consolar, estimular a la santidad, estimular al servicio. Entonces, el canto congregacional es una expresión de nuestra comunión que a la vez sirve para afianzarla. Eh, Cuento el testimonio de un hermano, no es particularmente mío, pero varias veces lo ha compartido uno de los ancianos de la iglesia donde me congrego. Siempre manifiesta que una de las cosas que le llamó la atención de la asamblea donde él conoció al Señor fue el cántico. El pasado por la vereda los escuchaba cantar todos juntos, todos fuertes, todos con ganas, todos con entusiasmo, y más allá del contenido, la unidad que expresaban, el ánimo que tenían, terminó siendo de impacto. No se convirtió porque cantaban, ¿sí? Sepamos entender. Uno es transformado por la obra del Espíritu Santo, esa obra de convencer de pecado, justicia y juicio. ¿Por qué? Porque se nos expresó la verdad del Evangelio. Si solamente escuchamos una música no nos podemos convertir. Necesitamos la luz del Evangelio, la palabra expuesta. Pero sí es bueno ver cómo este tipo de prácticas, cuando se hacen en comunidad y se hacen con el verdadero sentir y en la búsqueda correcta, terminan teniendo un impacto de bendición. Mirando para adentro en la iglesia, de edificación; mirando hacia afuera, ya nos vamos un poquito al tercer punto, de evangelización. Pero en los dos puntos yo creo que están vinculados y me gustaría tomarlos como uno, dado que van de la mano de algo que es crucial al momento de hablar de alabanza, que es el contenido, la letra, lo que tiene de peso, de profundidad aquello que estamos cantando. Si nosotros pretendemos edificar a través de los cánticos, y necesitamos que las letras tengan contenidos. Hay muchas historias bíblicas que en mis primeros años de vida, cuando mis padres me llevaban de chiquito a la escuelita, yo conocí esas historias gracias al contenido de las canciones. Fue recién hasta que yo leí el libro de Daniel que me enteré que Daniel era viejo cuando cae el foso de los leones. Yo cantaba: a Daniel joven fiel, mucha envidia le tuvieron. Y en realidad era un viejo fiel, si vamos a ser fieles al texto sagrado. No que la canción esté mal en sí, la canción buscaba ser agradable al niño y me sirvió. Y yo veía en Daniel a alguien a quien seguir como ejemplo. Pero en sí el contenido terminó siendo para mí la historia. La historia de Daniel yo la conocía por eso. Vayan a la escuelita dominical, vayan al trabajo con preadolescentes, aquellos que todavía no tienen la práctica o el hábito piadoso de leer la palabra de Dios, y van a ver que las historias las conocen por el contenido de las canciones. Y estamos hablando de la escuelita dominical. Fíjense la responsabilidad que tenemos al momento de analizar qué cantan nuestros chicos, para luego pensar en lo que cantamos nosotros, los grandes. El contenido de las canciones debe servirnos para edificar, nos debe enseñar y transmitir verdades, enseñanza, doctrina. Es bueno que la música se pueda utilizar para esto. Es mucho más fácil para la mayoría de las personas memorizar o conocer o asimilar conceptos cantando. Voy a tomar un ejemplo que creo que lo dije, pero
Lo vamos a repetir, y si no lo dije, después tendré que ver el video porque la memoria, tengo 31 años y ya la memoria me falla, pero lo repito. Hay un chico que canta un ritmo muy particular ahora, que puede gustar, puede no gustar, pero un padre enojado porque sus hijos no aprendían la tabla ni aprendían el abecedario, pero sí se sabían todas las canciones de este chico, canciones que la verdad la letra no es muy agradable, le dice, lo desafía, no sé, publica algo, que por qué no hace la canción del abecedario. Y este chico hace una canción del abecedario con su ritmo, con su música. Curiosamente, los chicos terminaron siendo un montón se encontró en internet un montón de videos de chicos que habían aprendido el abecedario por la canción. Las maestras de primaria se deben haber querido morir, no puedo creer que renegué tanto con este chango, no me aprendía después de la D se olvidaba de lo que seguía, pero la aprende con este cantante. Esto tiene una explicación, la realidad es que la música nos permite asimilar más. Es muy común que sepamos de memoria un montón de canciones, si ustedes se ponen a recorrer todas las canciones que saben de memoria, desde las canciones de iglesia hasta las canciones de afuera, pero no sepamos la misma cantidad de versículos bíblicos. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué es que me sé tantas canciones que no necesito ni siquiera leer la letra, pero cuando se trata de versículos bíblicos me cuesta? O materias, o cuestiones de ciencia, conocimiento general, cultura general, porque la música colabora para esto. Fíjense, dentro de esta función específica, la música para edificación, lo útil que es tener personas sabias, tener personas con conocimiento doctrinal que puedan preparar contenido que nos permita a nosotros asimilar verdades doctrinales, que obviamente tienen que ser luego reforzadas con la lectura de la palabra. Tienen que venir acompañados de una vida piadosa. No podemos aprender, la vida cristiana no es de una vida de canciones, pero fíjense cómo se puede ser de utilidad. Y para evangelización lo mismo. Cuando el texto escrito que de la canción expresa la verdad, la realidad del evangelio y la expresa cimentado en la palabra, la expresa con claridad, el Espíritu Santo puede obrar haciendo uso no de la música, no del ritmo, sino específicamente del contenido que existe. Entonces se puede utilizar para evangelización, sí, sí se puede utilizar para evangelización. Quienes tienen los himnarios, quienes conocen los himnarios, saben que al final está el índice temático, y entre ellos están los himnos que son para evangelización. Tenemos los himnos de escena, evangelización, de oración, y un montón de cuestiones. Bueno, ¿es útil? Sí, es muy útil. Y está entre las funciones que encontramos de la música. Ahora, hasta ahí con las funciones. Vamos a lo que serían los objetivos que debería perseguir el canto en la iglesia, el canto congregacional. Lo primero que debería perseguir es unir un grupo de personas en la alabanza. El canto congregacional es más que aquel canto que vos expresás en la intimidad de tu hogar, en tu casa o en un tiempo quizá de soledad. Busca, y creo que volvemos a un punto que ya mencionamos hace un ratito, busca reforzar la unidad de la iglesia. Es muy lindo compartir. Yo, de las personas que están hoy acá, recuerdo claramente un campamento con los hermanos de Villa Libertador, y estaba Walter presente, en el que estuvimos hasta las 3, 4 de la mañana cantando distintas canciones de alabanza a nuestro Dios. Y es lindo cantar en comunidad, cantar en comunión. Está bien, en ese momento estábamos en otro contexto, estábamos en un momento más relajado, en un horario totalmente distinto y en un campamento, pero vamos al tiempo de congregación, al tiempo de unidad. Una de las cosas que debería impactar de nosotros, la iglesia, es nuestra unidad, es el amor que tenemos unos con otros. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, nos dice de que somos hijos de Dios y nuestro Dios es amor. Entonces, si nuestro Dios es amor, nosotros no podemos manifestar otra realidad más que esa. El canto congregacional nos permite manifestar
esta unidad. Otra cuestión vinculada a estas funciones que mencionábamos recién, enseñar verdades espirituales y grabarlas en la mente. Como venía diciendo, es mucho más fácil grabar conceptos a través de la música o a través de un ritmo, de algo pegadizo, que a través de una simple lectura o estudio. Entonces sirve y se puede aprovechar muchísimo la música si persigue este objetivo. Dar la posibilidad a todos de expresar sus actitudes interiores y experiencias. La realidad es que el cántico es algo ya estructurado y escrito. Generalmente tenemos una letra específica que luego todos nosotros compartimos en el tiempo de alabanza congregacional. Pero ¿qué pasa? Hacemos nuestras esas palabras, hacemos nuestro el contenido de esa canción para expresar aquello que en nuestro interior debería haber para con nuestro Creador. Volvemos a remarcar la importancia que tiene el tener letras con profundidad, canciones con buen contenido, canciones que realmente nos permitan expresar aquello que sentimos. Y no con una cuestión superficial y repeticiones interminables, sino con verdades profundas. Ya vamos a llegar al punto del uso de las canciones, cuáles son un poquito más viejas, más nuevas, ritmos que ya no van o que no van. Esas cuestiones se pueden ver, pero la realidad es que necesitamos contenido, porque ese contenido es el que nos va a permitir cumplir con estos objetivos que debería perseguir el canto congregacional. Y por último, predisponer a escuchar la palabra. Yo les comparto mi experiencia como desde el lugar que el Señor me ha permitido ocupar y participar y colaborar en la iglesia. He tenido la posibilidad de ir a predicar a distintas iglesias y es hermoso cuando el tiempo de alabanza pareciera que allana el camino. Uno se sube a la plataforma, no solamente el público está más receptivo, reitero, no por la música, es el espíritu haciendo uso de aquello que estamos practicando. Esta ofrenda está permitiendo que cada uno esté más predispuesto. Y uno mismo también se siente de otra manera, cuando realmente la letra, el contenido de las canciones que estuvo cantando, o a veces ni siquiera cantando porque uno no las conoce y escucha la letra, y eso lo lleva a un momento de intimidad dentro de la comunión y dentro de la unidad, lo lleva a un momento de intimidad con el Señor en el que llega incluso mejor y más dispuesto a exponer la palabra, a ser utilizado por el Señor. Uno llega humillado por completo, dispuesto a ser simplemente un canal por el cual el Señor sea bendición para la iglesia, y la iglesia está más dispuesta. Todo eso se puede conseguir con el buen uso de esta herramienta. Reitero, con el buen uso de esta herramienta preciosa que nos dio el Señor. Ahora vamos a un tema que en algunas iglesias es complicado, en otros no, y creo, yo siempre lo voy a decir con un poquito de madurez, se debería poder resolver. No, perdón, después de esto sigue. Me estaba salteando un tema. El coro en la iglesia, esto no genera problema, en algunas iglesias hay, en otras no. El coro en la iglesia, el coro en sí se está refiriendo acá específicamente a aquel grupo especializado que se dedica a la alabanza y que acompaña al canto congregacional y en algunas ocasiones hace algún tipo de ofrenda especial a Dios con una canción específica, con algún cántico específico. Bueno, los israelitas todos estaban llamados a cantar a Dios, pero ya lo vimos, algunos levitas fueron designados para dirigir, enseñar y aportar una contribución especial al canto. Entre las funciones que cumplía dentro del pueblo de Israel el coro, estaba contribuir a la alabanza, edificación. Fíjense que se repiten muchas cosas, pero es importante que repitamos esto. Y mi mamá solía decir, la repetición es la madre de la retención. Entonces es bueno que podamos repetir estas cosas. Contribuir a la alabanza, la edificación, estimularnos a la fe y a la armonía, la evangelización, la comunión, la posibilidad de desarrollar un ministerio, porque es un espacio más en el que las personas pueden encontrarse y ser de utilidad, y la enseñanza de coros, cuando de repente necesitamos gente especializada que conozca y que le enseñe a la congregación canciones nuevas, un poquito para renovar el repertorio, para que no se cante siempre lo mismo. Quizá los que asistimos a iglesias que tienen años,
es más común que la canción nueva se asimile rápido, pero pensemos de que la idea es que no eternicemos nuestra permanencia en una iglesia, sino que siempre esté la proyección a que nuestra asamblea pueda crecer y pueda haber nueva siembra, nuevas iglesias, iglesias hijas que luego se convierten en iglesias hermanas y que de esas salgan otras. Y toda asamblea nueva que va constituyéndose y creciendo y ordenándose va a necesitar la enseñanza por la cantidad de nuevos miembros que deberían sumarse de coros. Entonces, todo esto se puede, a todo esto colabora la existencia de un coro en la iglesia. Obvio que esto también depende de la envergadura de la iglesia. Si ustedes me preguntan, y vamos a dar ejemplos específicos, una iglesia de la envergadura, del tamaño como la de Rincón, no es lo mismo que la iglesia de Saldán. Estamos hablando de cantidad de miembros, es totalmente distinto, de las dimensiones incluso de edilicias son distintas, las personas que tienen la capacidad técnica y específica para el canto y para la música, para los instrumentos son distintos, entonces no podemos llevarlo a la práctica de la misma manera, pero si existe un coro en la iglesia, que es bueno que lo haya, es bueno que se use con este objetivo, teniendo en cuenta estas funciones y siempre, siempre con la idea de colaborar y sumar. Siguiente tema, los instrumentos dentro de la congregación. Espérenme un segundito. Ahí está. Los instrumentos dentro de la congregación o acompañando el canto congregacional, los instrumentos dentro de la iglesia, sirven para acompañamiento musical. Ahora, si vamos a la historia de la iglesia, recordemos que la iglesia inicia en Pentecostés, ¿sí? No estoy hablando acá de la práctica en el templo para el judío, estoy hablando de la práctica en sí, la práctica cúltica, litúrgica, de la iglesia que arranca en Pentecostés, en Hechos, que está relatado en Hechos capítulo 2. Desde el momento que el Espíritu Santo desciende sobre esos 120 que estaban en el aposento alto y comienza a morar en ellos, tenemos ahí el comienzo de lo que hoy nosotros disfrutamos y conocemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, los primeros cultos cristianos no permitían el uso de instrumentos. Para esto hay un porqué. Primero, es que es una derivación de las prácticas de la sinagoga. Esos primeros cristianos, esos primeros integrantes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, eran judíos. Y como judíos traían prácticas arraigadas. Y ellos no vivieron en los tiempos de David, no vivieron en los tiempos de Salomón con un coro de 4.000 personas, no vivieron en los tiempos de Josías, de Ezequías, que celebró la Pascua, ni de Josías, que también lo hizo, no vivieron en esos tiempos maravillosos en los que el templo era una cuestión, era de una dimensión enorme y los cultos eran terriblemente bellos. Ellos vienen muchos años después de la cautividad. Y durante la cautividad, una de las cosas que se perdió fue este tipo de prácticas. Salmo 137, versículo 1 y 2, Isaías capítulo 24, verso 8, nos cuentan cómo el pueblo, y lo expresa muy poéticamente, colgaron las arpas, así muy similar a colgar las toallas. Colgaron las arpas. Lamentablemente, ese tipo de prácticas, el uso de la música, el acompañamiento musical para la alabanza a Dios se dejó de lado. Recordemos que las sinagogas aparecen luego de que el pueblo es esparcido por la necesidad de orar a Dios y ya no tenían el templo al cual acudir, y había muchas cosas que se habían perdido. Ya en los tiempos de Cristo la sinagoga era algo común, era un lugar de reunión. Y una de las cosas que existían en la sinagoga, o que no existían en la sinagoga, era el acompañamiento musical al momento del canto. Y otra cosa es que en los primeros tiempos, los primeros cultos cristianos, en la búsqueda de diferenciación con los cultos paganos, ellos no utilizaban el acompañamiento musical. Bien, ahora, el hecho de que esto haya sucedido en los primeros tiempos de la iglesia no significa que tenga que suceder hoy. ¿Por qué? Hay un porqué. El porqué es porque la Biblia no nos indica que tenemos que hacer eso. ¿Sí? Ahora, sí.
Si esto es práctica de los primeros creyentes y adicionalmente nos encontramos en la escritura de que hay una indicación clara de que no debe haber acompañamiento musical, bueno, entonces lo que hacían los primeros cristianos era seguir una instrucción divina. Pero como esto es una cuestión de práctica, una cuestión de costumbre, traían esta cuestión arraigada de su práctica en la sinagoga y además por una cuestión de diferenciación con los cultos que existían en esa sociedad politeísta de la época, no es algo que se pueda aplicar de manera directa a nuestra realidad. No porque nosotros hagamos ese análisis, sino porque no está en la palabra de Dios. Pablo en Efesios capítulo 5, verso 19, él utiliza una palabra que significa alabar con el acompañamiento o tocando un instrumento de cuerdas. La palabra que se traduce en Efesios 5, 19, y lo vamos a leer como cantando, es la que tiene esa implicación. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando. Esa palabra cantando es la que significa, el significado literal tiene que ver con pulsar un instrumento de cuerda, así que podría referirse a la música instrumental que también incluye la participación de las voces. Entonces, no es algo que esté prohibido en la Biblia, incluso hasta parece que, no parece, encontramos en la Biblia que hay una indicación a que esto es válido, es aceptable. Adicionalmente tenemos todo el peso veterotestamentario, todo el peso del Antiguo Testamento que nos muestra de que Dios aprobó en el tiempo del Antiguo Pacto la alabanza con el acompañamiento de instrumentos. Cuestiones adicionales para decir, se nos insta a alabar a Dios acompañados por instrumentos en el Salmo 150. Y el acompañamiento musical mejora el canto y la alabanza. Aquellos que somos un poquito más rústicos en esta cuestión y no tenemos conocimientos técnicos, nos ayuda mucho escuchar la melodía para poder seguir. Y ni hablar si tenemos a alguien con mucha capacidad que nos puede ir guiando y corrigiendo sobre la marcha. Tipos de instrumentos. Segundo punto, tipos de instrumentos. Bueno, en la antigüedad se utilizaban para la alabanza instrumentos de cuerda, viento y percusión. En el templo puntualmente estaban permitidos el arpa, el salterio, las trompetas y los címbalos. En la Edad Media se incorporaron varios al culto, pero en el siglo X aparece el órgano, y el órgano se convierte o se transforma en el instrumento oficial de culto desplazando a los otros. ¿Qué vamos a decir de esto específicamente? Primero, que no hay un instrumento santo, ¿sí? Ni tampoco hay un instrumento impuro. No hay un instrumento habilitado y un instrumento inhabilitado. Todo debe hacerse sobre la base de, primero, la unidad y segundo, un buen criterio, madurez. El criterio, ¿qué nos dice? El criterio nos dice que hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no se pueden hacer, pero no porque haya una norma específica, sino porque, ahí está el criterio, nos damos cuenta de que esto no sería provechoso, no sería de utilidad o generaría algún tipo de estorbo. Quizá el ejemplo, yo lo repito mucho, pero es el más útil. Si nuestra asamblea es chiquitita, es un espacio muy chiquitito, y yo pretendo poner un instrumento de percusión enorme que hace un montón de ruido, la realidad es que entendiendo la alabanza y los instrumentos, el acompañamiento musical como algo que colabora, no voy a colaborar en nada. Si yo hago uso de ese instrumento muy ruidoso en un espacio muy reducido con una acústica mala, entonces no estoy ayudando a nadie. Me estoy sacando las ganas de tocar ese instrumento. Ese mismo instrumento de percusión grande en otro lugar, en otro espacio, con una mejor acústica, puede ser de utilidad. No es más santo en un lugar que en otro. Es una cuestión de criterio. No hay un instrumento aprobado. Es lo que de acuerdo al criterio se hace. Y otra cuestión importante, para los jóvenes quizá más que todo, o los hermanos que les gusta siempre plantear algún problema, que siempre tenemos hermanitos rebeldones en las iglesias. Si por algún motivo específico, que puede ser o no válido hasta bíblicamente, a los hermanos que están a cargo de la iglesia no les gusta un instrumento,
no se muere nadie por no tocarlo. Yo he estado en iglesias donde en la cena no se puede tocar la guitarra. Yo no estoy de acuerdo, pero que no se toque, si no se muere nadie por no tocar una guitarra. Que se toque solo el órgano. Listo, me parece perfecto. Creo yo, y quizá hay hermanos mayores acá que me pueden corregir, que por no hacer algo específico, que encima no es que haya una indicación de tocar un instrumento de cuerda en un tiempo de alabanza, no va a pasar nada. Ya cuando una persona se planta frente a estas cuestiones, a estos no, a estas negativas de las personas que están a cargo, y se planta y se queja y se queja y se queja, lo que estamos encontrando ahí es otra cuestión. No hay ninguna intención de servicio, hay una intención de simplemente de contienda, y posiblemente nos encontremos con un espíritu más de rebeldía en su interior que con un sentir de colaboración, de servicio y ayuda. Estoy dando ejemplos muy puntuales y específicos, hermanos. Sepan disculparme si toca algún caso particular, pero es importante que entendamos estas cosas. Estamos tocando un tema que hay mucho que es doctrinal, como toda la base que hemos leído, y otras cuestiones que no, que dependen del criterio, que dependen de la madurez, y que es importante que sepamos sujetarnos y respetar las normas específicas del lugar donde estamos y las personas que el Señor ha puesto a cargo, porque por algo están a cargo, y posiblemente por algo nos dicen que no. Llegará el momento en el que el Señor nos ponga a cargo y seremos nosotros los responsables ante Dios, y veremos qué decidiremos en ese momento. Pero es importante tener ese respeto del espacio y del momento que nosotros tenemos, comprendiendo que estamos simplemente haciendo algo para colaborar y servir. Ahora, un buen acompañamiento se debe, para un buen acompañamiento se debe, y esto es importante que lo entendamos. Dominar el instrumento, ¿sí? Es importante que la persona que toca el instrumento en el tiempo de alabanza domine el instrumento. No estamos pidiendo que todos sean la versión cristiana de Jimi Hendrix con la guitarra, pero sí que sea una persona que ya lo sepa tocar o que ensaye. ¿Para qué? Para que en el tiempo de alabanza realmente sea alguien que me ayude y no alguien que me distraiga. Entendamos que lo importante en el tiempo de alabanza no es el instrumento, ¿sí? Lo importante en el tiempo de alabanza es lo que yo le estoy expresando al Padre Celestial, lo que yo le estoy expresando a Jesucristo, lo que el Espíritu me está en este momento moviendo a hacer para darle gloria al Creador. Entonces, si de repente yo me encuentro con una intención constante y caprichosa de estar en el momento de alabanza tocando el instrumento, pero no lo toco bien, al final no voy a cumplir con el objetivo que persigue el acompañamiento musical, en este caso instrumental, sino que voy a distraer. Entonces no sirve. Lo mismo pasa, ojo, nos vamos al otro extremo, el péndulo está acá, en el pobrecito que toca mal, soy yo uno de esos que raspa la guitarra. Vamos al péndulo por el otro lado. Lo mismo pasa con el que quiere hacer un solo de guitarra estilo rockero, que se lleva la atención a su capacidad, a su talento. Tampoco eso es útil. O sea, no digo que no se pueden hacer momentos en los que se haga un pase lindo, un solo de guitarra o una introducción, algo que acompañe. No digo que eso no puede estar en el tiempo de alabanza, pero creo que me entienden a dónde voy, cuando realmente se desvía la atención del propósito que persigue la alabanza, que es exaltar al Creador, a terminar dándole palmadas en la espalda al guitarrista, al baterista, al tecladista o al que se les ocurra a ustedes. Entonces, lo importante es dominar el instrumento, pero segundo punto, tocar con humildad, no dominar el canto, no primar por encima del canto. Yo estoy acompañando lo importante. Yo estoy acompañando lo importante. ¿Y qué es lo importante? Lo que se está expresando por el Creador. Punto. Lo importante no soy yo, ni mi guitarra, ni mi teclado, ni el instrumento que sea, la flauta, el bandoneón, lo que esté tocando. Lo importante es no dominar el canto, tocar con humildad. Otro punto que va muy vinculado al punto de dominar el instrumento, tocar con firmeza. Debemos tocar para guiar el canto. Por eso es importante que la persona ensaye y esté capacitada. Aquellos que están en el ministerio de alabanza, ensayen, practiquen, no solamente en grupo, sino también en la intimidad, en la soledad. Es necesario, así como el maestro de la palabra tiene que estudiar, y tiene que estudiar, y tiene que estudiar,
el que toca el instrumento tiene que practicar y tiene que practicar y tiene que practicar. ¿Por qué? Porque tiene que acompañar y tiene que ser de utilidad. Y para ser de utilidad es importante tocar con firmeza para poder guiar el canto. Esto no desalienta, y espero no estar haciéndolo, y por las dudas lo corrijo con lo que digo ahora, no desalienta al que esté en el proceso de aprendizaje, al que esté empezando, al que se largó y quizá le salieron mal algunas notas. No significa que no te puede pasar. Aquellos que predicamos sabemos que muchas veces de nuestros labios salen cosas que en ningún momento estaban en nuestra cabeza. Son los nervios, es el tiempo, es lo que sea. Entonces, espacio para equivocarnos hay, no somos perfectos. Espacio para el crecimiento y para el desarrollo siempre hay, porque estamos en una carrera en la que cada día mejoramos y potenciamos nuestro servicio, pero siempre apuntando a la excelencia, no para palmadas a nosotros, sino porque es una ofrenda a Dios, y la ofrenda a Dios debe ser hecha o buscar la excelencia porque es lo mínimo que Él merece. Poder adaptarse al estilo del cántico. Esto es importantísimo, poder adaptarse al estilo del cántico. Por eso también es importante tener personas capacitadas en el ministerio de alabanza. Siempre entendiendo, volvemos a la envergadura de la iglesia, pero una vez que se tienen que ser personas capacitadas. Si vos tenés una congregación de Jeremías, que hay ciertas notas que no llega, y no va a llegar nunca, a menos que se dedique a estudiar canto, que no lo va a hacer porque no le dé el tiempo de vida, entonces busca la forma en la que los tonos en los que toque sean los que Jeremías llegue, para que Jeremías no se quede escuchándote cantar. Estoy usando el ejemplo y usando mi nombre, ¿sí? Para no ofender a nadie con su forma de cantar. Pero es la realidad. La realidad es que muchas veces se toca en los acordes originales de la canción, tal como lo toca el grupito tal, con el objetivo de que salga igual, cuando en realidad lo que vos tenés que hacer es tocarlo acorde al público con el que vos estás sirviendo. Si vos sabés que todos los hermanos cantan mal, o que les cuesta llegar a ciertas notas, o que les sirve bajar un tonito, o que les sirve cambiarlo para otro lado, o que llegan un poquito más, mejor, gloria a Dios, acomódalo a eso. Para eso necesitas conocimiento técnico, ¿sí? O sea que de vuelta volvemos a la preparación, pero debes adaptarte al estilo del cántico, a la forma en la que se canta en la asamblea en donde estás vos sirviendo. Y por último, evitar que se desvíe la atención del texto. Si yo estoy más preocupado por llegar al tono que por lo que estoy expresando, entonces no estoy alabando. Yo quiero alabar a Dios, yo quiero hablar de Dios, yo no quiero llegar al tono. Ojalá llegue al tono, es lindo escuchar lindas voces. Yo no digo que no quiero quitar todo lo lindo que tiene la música. Pero en esto que estamos hablando, cuando metemos la música en la iglesia, es para alabar a Dios. Punto. Se acabó. Si la metimos en la iglesia y la queremos utilizar en el tiempo de culto, es para alabar a Dios. Entonces, no me puede distraer. Y uno dirá, no, no estás exagerando. No, la verdad es que no estoy exagerando. El foco debe estar en Él, en el Padre. El foco debe estar en el Hijo. El foco debe estar en nuestro Dios. El foco debe estar en lo que yo le expreso. Si yo, reitero, estoy más preocupado porque le pifió en todas las notas, porque va más rápido que la mayoría de los hermanos, porque yo la canto porque la cantamos de una forma, pero el chico o la chica que viene de otra iglesia la toca en otro ritmo, lo corta antes a la canción, esto y lo otro, porque no llego a los tonos, porque son muy altos, las mujeres porque es muy bajo. No, nos perdimos, nos perdimos del beneficio que tiene la música. Hemos visto cuán hermosa que es la música y mira cómo no, nos quedamos sin. Entonces, tipo de instrumentos no hay específicos, pero es importante estos puntos, dominarlo al instrumento, tocar con humildad, tocar con firmeza, poder adaptarse al estilo del cántico y evitar que se desvíe la atención del texto. Y por último, antes de hacer un recreito para ver el tema número 6 y 7, la música instrumental. ¿Bien? Vamos a leer lo que dice el apunte y luego vamos a reflexionar un poquito. La música comunica un mensaje y puede ejercer una influencia sobre nuestro estado de ánimo y sentimientos. Por este motivo, cada uno pone en la música aquello con que llena su corazón. La música puramente instrumental no constituye de por sí una expresión de alabanza a Dios, si nos atenemos al concepto bíblico de alabanza. Esto no quita que pueda formar parte del culto siempre y cuando no ocupe el lugar de la alabanza. Sobre este punto, descansemos un segundito y cortamos.
Una buena música instrumental, una ofrenda a Dios de una composición que hizo un joven, un mayor, una mujer mayor, con una guitarra, con una flauta, no es algo que no se pueda ofrecer a Dios, ¿sí? Porque demandó su tiempo, porque posiblemente se hizo pensando en algo. Con la música instrumental se puede movilizar sentimientos y un montón de cosas. Lo hemos visto en los efectos que tiene la música y creo que en la práctica todos lo sabemos. Hay música instrumental que relaja, música que te impulsa hacia arriba, hay un montón de realidades. Y los que suelen escuchar música en inglés pero no saben en inglés, saben muy bien de que la música te puede movilizar emociones y vos ni estás entendiendo la letra. Entonces, en sí puede estar dentro de la iglesia, pero no cumple o no cubre las características de lo que es la alabanza. La alabanza sí o sí, y primordialmente tiene contenido. Contenido que es el que le expresamos a Dios. O sea que lo que debe primar es la letra. Y antes del recreo y del ministerio de alabanza que vamos a ver en el siguiente bloque, si de algo podemos prescindir, si tenemos que optar por tener alabanza, pero prescindir de algo, podemos hacer lo mismo que los hermanos de la sinagoga, es de los instrumentos. Si en nuestra iglesia los instrumentos son motivo de pelea, los dejemos guardados hasta que dejen de ser motivo de pelea y después los utilizamos. No dejemos de alabar a Dios. Cantemos a capela. Por años se hizo, en muchas iglesias se hace. No porque los instrumentos sean malos, son excelentes. Vimos todos los beneficios. Pero el día que eso se convierte en motivo de pelea es algo prescindible. Pero el contenido no, lo podemos seguir utilizando.